Vamos entonces con las colecciones en Smalltalk. En general, todos los lenguajes tienen librerías de clases para manejar estructura de datos. Smalltalk no es la excepción, por eso Smalltalk tiene una colección, maneja colecciones que son estructuras de datos, ¿no? Estructuras de datos que pueden tener conjunto de objetos. Esas estructuras de datos pueden ser de distintos tipos. Nosotros vamos a ver solamente las lineales, como lo vieron ustedes en primer año. ¿Se acuerdan que ustedes solamente llegaron a ver linealidad y eh, no vieron otras no lineales como árboles o grafos? En realidad la vieron en el teórico, pero no las practicaron. Emanuel me pregunta si colecciones entran en el cuestionario. No, colecciones yo lo doy por comenzado, pero este tema no va en el cuestionario de la siguiente clase, de la clase que viene, ¿sí? Va en la segunda parte, ¿está? Fíjense bien los temas, todos los temas que entran están bien establecidos en la presentación y en la modalidad académica. Pero esto no, ¿por qué? Porque después lo evaluamos completo, este es simplemente una introducción. Las colecciones o una colección es un objeto, como todo, acá todo es un objeto que contiene y maneja conjuntos de objetos. Y como tiene como variable, como atributo, como característica ese conjunto de objetos, también tiene operaciones de protocolos para manejar la colección, como puede ser ingresar o eliminar elementos, recorrer, ordenar, hacer filtros, búsquedas, ¿sí? Hay un montón de operaciones genéricas, ya después vamos a ver bien el tema relacionado a polimorfismo, pero operaciones que se podrían hacer con cualquier colección, en este caso lineal, ¿sí? Y no lineal también, pero nosotros nos vamos a dedicar solamente a las colecciones lineales, ¿sí? Entonces la colección es un objeto que a su vez tiene conjuntos de objetos organizados de alguna forma en particular, ¿sí? Normalmente Smalltalk ofrece distintos tipos, ¿sí? En general responden a un mismo conjunto de mensajes, estos que decíamos acá: ingresar, borrar, recorrer, ¿sí? Buscar, ¿sí? Eso implica que presentan lo que se llama un protocolo unificado, por lo tanto, eso lo que hace es de que yo pueda tener un mismo conjunto de mensajes básicos para que todas las clases o todas las colecciones puedan responder, ¿sí? Y por eso se dice que son polimórficas, porque se pueden guardar cualquier tipo de datos adentro y se puede usar distintas colecciones entre sí, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en las siguientes clases, cuando veamos el concepto de polimorfismo ya en el uso. Es simplemente esto como para una introducción. Acá hay alguna jerarquía, pero la voy a saltear, después sí la vamos a ver en mayor detalle. Acá también hay una tablita con algunas de las colecciones que podemos llegar a ver: los conjuntos set, las bolsas pack, las orderes collection, las sorted, los diccionarios, los arreglos, ¿está? Son todas colecciones que tienen diferentes características. Yo no me voy a detener acá en explicar cada una, porque la que vamos a ver hoy, y es la que van a empezar a usar en el práctico, es la orderer collection, que es una colección dinámica, ¿sí? Indexada, es muy similar. El order collection es similar al list de Python, ¿sí? Igual, es dinámico, puede crecer o disminuir el tamaño, es indexable, es decir, que se puede acceder por índice, ¿está? Entonces es una de las colecciones que más se usa. Entonces, por eso la vemos en primera instancia. Después, en la próximas clases, sí vamos a entrar en cada colección y vamos a verlas en detalle. Por eso no me detengo en las anteriores. Esta colección, como dijimos, es una de las colecciones que más se utilizan, tiene uno de los protocolos más completos, permite hacer muchísimas operaciones. Puede ser indexada por una clave de números, que es el índice. Acá, al igual que Pascal, y a diferencia de sintaxis C, los índices empiezan en 1. Ustedes vieron en Python que todos los vectores que manejaban en Python empezaban en 0. Eso viene en sintaxis de C,
¿sí? Indexan desde el 0 hasta el n-1. Entonces, C, C++, Java, C Sharp, Python, todos indexan en 0. Ahora bien, Smalltalk viene, es más primo, hermano de Pascal, con sintaxis Pascal, por eso indexa con 1 y no con 0, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta. Los elementos pueden ser de cualquier tipo, pueden tener objetos duplicados, si hace falta, pueden mantener el orden de los objetos, es decir, pueden aplicar criterios de ordenamiento, pueden invocar a mensajes de ordenamiento, no hace falta que ustedes los hagan, ustedes en primer año aprendieron a algunos métodos de ordenamiento y se aprendieron algunos porque se les pedía en primer año. Pero en general, la mayoría de los lenguajes ya tienen las librerías de manejo de estructuras con métodos de ordenamiento de distintos tipos. Entonces ustedes lo único que hacen es, quiero ordenar la colección, bueno, invoco algún método de ordenamiento. No hace falta que ustedes lo codifiquen, simplemente lo invocan y ya está, ¿sí? Y por último, es lo primero que dijimos al comienzo, ¿no? El order collection es una colección que se usa para listas de tamaño variable, ¿sí? Y que requieran el control sobre la ubicación de los elementos a través de un índice. Porque vamos a ver más adelante que hay otras estructuras dinámicas de tamaño variable, pero donde el programador no controla la posición de los elementos, no puede indexarlas. Algunos mensajes básicos que van a usar, que vamos a usar en el práctico: new para crear la colección, new tamaño inicial, si quisiéramos crearla con un tamaño inicial. Normalmente con new alcanza, se crea la colección vacía y después se le van agregando elementos. Por eso el mensaje para agregar elementos es add y el objeto que yo quiero agregar. Si necesito remover o borrar un objeto, se pone remove, el objeto que quiero borrar. Size para determinar la cantidad de elementos que tiene la colección, similar al len de Python o de Java o de C++. Y empty para saber si la colección está vacía o no, ¿sí? Y empty me va a devolver un true o un false. True si está vacía y false si no lo está, ¿sí? Size me devuelve un número, que es la cantidad de elementos, puede ser 0, 1, 2 o lo que sea. Y el método include 2.1 objeto, lo que hace es también me devuelve un booleano indicándome si el objeto que yo le paso como colaborador externo está en la colección o no, ¿sí? Esto include, lo único que hace es decirme, estoy buscando este objeto, ¿está o no está? Nada más. Ya vamos a ver que vamos a usar más adelante métodos para que me devuelva cuál es el objeto que estoy buscando, ¿sí? Pero estos son algunos mensajes, no todos. Ejemplitos para que los tengan de práctica para mañana que van a hacer práctica de esto. Si ustedes tienen que crear una colección, declaran un objeto con el nombre que ustedes quieran. Generalmente la convención siempre es una, unos, unas, ¿sí? Dependiendo como ustedes quieran. Acá es una colección. A esa colección le digo, quiero que te fabriques con el order collection new, ¿sí? Acá lo que se hace es se crea una colección dinámica vacía, ¿sí? Nada más. Después, como está vacía, si yo a esa colección le digo, a ver, muéstrame o decime si está vacía, me va a decir que sí. Si yo le digo a esa colección, decime cuántos elementos tiene, me va a decir 0. ¿Por qué? Porque la acabo de crear vacía. Si después de que la fabrique le quiero cargar datos, podría decir, mira, a la colección le voy a agregar 2.1, el primer valor un 1, punto y coma. Se acuerdan que en punto y coma, ¿qué hacía? Le decía sobre el mismo objeto, seguí invocando mensajes. Acá lo que voy a hacer es, sigo invocando el mismo mensaje, que es agregar elementos. Entonces yo le digo, mira, agrega el 1, después a continuación agrega el 5, a continuación agrega el 10. Todos estos 3 invocaciones se afectan solamente a la colección. Entonces, cuando termine esta declaración, el punto, lo que va a terminar la colección va a ser con 3 valores, el 1, el 5 y el 10. ¿Sí?
Si yo a partir de ahí le digo, esta colección está vacía, me va a decir false, porque tiene datos. A esta colección, ¿cuántos elementos tiene? Me va a devolver 3, porque le cargué 3. Esta colección incluye o incluye el 5, sí, verdadero, porque el 5 está, ¿sí? Esta colección incluye el 2, no, me va a dar false, porque el 2 no está incluido, ¿sí? Ese sería un ejemplo muy general de cómo invocar a los mensajes en una colección. Mensajes simples, a nivel de colección completa. Cómo agregar un elemento, cómo determinar si está vacía o no, el tamaño. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Y por último, que es algo que van a usar bastante, es qué pasa con los recorridos. O sea, todos los métodos que vimos hasta ahora, los mensajes, lo único que hacían era darme información de la colección, ¿sí? Pero si yo quiero acceder a cada elemento, yo tengo varias formas. Puedo hacerlo con recorridos, con índices, eh, y podemos usar mensajes preparados para los recorridos. Entre ellos vamos a usar mucho un mensaje llamado do, dos puntos, un bloque, que es lo que se hace es una iteración sobre la colección, donde se recorre cada elemento de la colección y se va ejecutando un bloque con un argumento sobre cada elemento que se va leyendo. El do, dos puntos, un bloque, es lo similar al for in, ¿se acuerdan el for en Python que ustedes decían, querían recorrer una cadena y ponían for c in cadena? ¿Sí? Entonces lo que hacían era, cada vez que daban la vuelta, en esa variable c se iba levantando cada elemento del stream, ¿sí? O del vector. Bueno, acá pasa lo mismo. El do, dos puntos, un bloque, va a hacer eso. Va a recorrer toda la colección automáticamente. Ustedes no tienen que decirle cuándo va a terminar. Eso lo detecta solo el mensaje. Sí le van a pasar el bloque de acciones para decirle qué es lo que quieren hacer con cada elemento que levanten. Entonces, un ejemplo. Supónganse que voy a declarar una colección llamada una colección y una variable suma donde voy a guardar la sumatoria de todos los elementos de la colección. A la colección le digo, bueno, créate order en collection new, creo el espacio para la colección y después le digo a la colección, mira, agrega el valor 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. 5 valores, ¿sí? Y le digo, bueno, a ver, yo quiero ahora calcular el total de los valores que puse, la sumatoria. Entonces, ¿cómo hago? Para hacer una sumatoria tengo que usar un acumulador, ¿sí? Como vieron en primer año, los acumuladores son variables, como en este caso auxiliar, yo le puse suma, que se deben inicializar en un valor inicial, en este caso 0, porque voy a empezar a contar desde 0, y bueno, terminan con un resultado. Y en el proceso de acumulación voy a ir, sí, en este caso de acumulación, porque voy a ir haciendo sumatoria, voy a ir agregando, voy a ir sumándole los valores que tenga en la colección. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Simplemente se le dice, mira, a la colección que vos tenés, que ya tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, quiero que hagas un recorrido do, dos puntos, y yo te voy a pasar un bloque, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos bloques? Si alguno no se acuerda, vaya y repase bloques. Un bloque con un argumento. Este bloque con un argumento es, ¿para qué es? Para que en este argumento, que yo acá le pusimos un valor, podría ser X, Y, lo que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran, en esta variable se van a ir cargando cada uno de los valores que va tomando en el recorrido de la colección, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez un valor va a tomar el valor 1, la próxima vuelta va a tomar el 2, la próxima vuelta va a tomar el 3, la próxima el 4, la próxima el 5, y cuando se termine la colección, solo este proceso se corta, ¿sí? Entonces, en un valor van a ir todos los posibles valores que haya en la colección, ¿sí? Sí, los valores se van reemplazando en cada iteración, ¿sí? Es igual que en el for de Python. Es decir, vos tenés una vuelta de ciclo y en esa vuelta ese valor tiene o esa variable tiene un valor.
Cuando pasas a la próxima, tiene el siguiente. Cuando pasas a la próxima, tiene el siguiente, y así. ¿Sí? Exactamente. Un valor sería el equivalente al i en for. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el cuerpo del bloque? Le vamos a decir, la suma va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor de la suma que trae anteriormente más el valor. Como el valor no persiste y se va perdiendo en cada vuelta de ciclo, yo lo que tengo que hacer es ese valor e ir guardándolo en este acumulador para que se vaya guardando. Entonces, por ejemplo, como empezamos con la suma en cero, yo le digo, bueno, a ver, recorremos la colección. Dame el primer valor, que es el 1, ¿sí? Entonces le decimos, la suma va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor de la suma, que es 0, más el primer valor, que es el 1, ¿sí? 0 más 1 queda en suma el 1, ¿sí? Va a dar la vuelta, próximo ciclo, toma el segundo valor, que es el 2, ¿sí? Entonces, suma tenía el valor de 1, más 2, me va a quedar en 3. Guardo el valor de 3 en suma. Acá fíjense que estoy usando el formato de acumulador completo, ¿sí? Valor del acumulador igual al acumulador más el valor nuevo. Ustedes en Python usaban el más igual, ¿sí? Eh, o en Java o en C, C++ lo mismo, o el más más. Acá no, acá o el más igual a 1 en Python, acá no, acá tienen que hacer el formato completo. Entonces, nuestra suma queda en 3 con el segundo valor. Vamos a la próxima vuelta, leo el 3, ¿sí? Suma tenía el 3, más 3 es 6, entonces se guarda el 6. En la próxima vuelta viene el 4. 6 más 4 me da 10, guardo el 10, voy a la próxima, viene el 5. 10 más 5, 15, guardo el 15. Como termina, no hay más elementos, corta el ciclo y me voy. Acá puede ser un return o un transcript show, mira, el valor de la suma es tanto, ¿sí? Que en este caso sería 15. ¿Se entiende?